corresponde con lo que es biomoléculas. Para introducir un poquito, hay 4 tipos de biomoléculas que son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En esta ocasión vamos a tratar los hidratos de carbono y en otros videos vamos a tratar lo que son las otras biomoléculas. Son biomoléculas por el hecho de que son de mucha importancia biológica, por una cuestión lógica. Y es un poco complicado estudiarlas en el sentido que hay que saber diferenciarlas, hay que memorizarse un poco, pero nosotros vamos a tratar de tener una organización tal entre las 4 biomoléculas que vayamos a tratar de que sea lo más fácil posible. Bien, hoy habíamos dicho que vamos a tratar lo que son los hidratos de carbono. Comenzando por su estructura, los hidratos de carbono están compuestos por 3 átomos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es su estructura, ¿no? En un hidrato de carbono no van a encontrar más que carbonos, hidrógenos y oxígenos. Los grupos funcionales que vamos a encontrar en los hidratos de carbono, por si no saben lo que son los grupos funcionales, hay que tenerlo como base para entender estos temas, les dejo el video por acá. Los grupos funcionales que vamos a encontrar en los hidratos de carbono son alcoholes, es decir, los grupos OH, y el grupo funcional carbonilo, que tiene 2 variaciones, que lo estuvimos hablando en el video anterior, que son los aldehídos, es decir, un carbono con un doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a un hidrógeno, y las cetonas, que es un carbono con un doble enlace a un oxígeno. ¿Es importante? Sí, es muy importante saberlo, y más para este tema porque tiene mucho que ver con el criterio de clasificación de estos hidratos de carbono, que lo vamos a tratar un poco más adelante en este video. Prosiguiendo, con lo que es la función de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, como bien lo dice acá atrás en el pizarrón, tengo ojos en la espalda, la función de los hidratos de carbono básicamente es energética. Es la fuente de energía que nuestro cuerpo utiliza. Es decir, la razón, ¿vieron como cuando dicen que comer azúcar a los nenes los tiene hiperactivos y demás? Bueno, eso tiene que ver con que nos da un primer suministro de una fuente energética, es como la nafta del organismo, ¿no? Entonces, teniendo mucha glucosa, se puede decir, bueno, vamos a tener mucha energía, obviamente en la medida que podamos introducirla y metabolizarla. Bien, eso con respecto a su función. A su vez, cada una de las biomoléculas tiene una mínima unidad estructural, excepto una, que lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso de los hidratos de carbono, los monómeros significa mínima unidad estructural, son los monosacáridos. Monosacáridos hay 3, glucosa, galactosa y fructosa. Esos monosacáridos se unen entre sí para formar disacáridos. Los disacáridos, si se unen glucosa con glucosa, se forma maltosa. Si se une glucosa con fructosa, se forma sacarosa. Y si se une glucosa con galactosa, se forma lactosa. Eso es más que nada lo que son monosacáridos, o sea, los monosacáridos se unen entre sí para formar disacáridos, y a su vez, si se unen muchos monosacáridos entre sí, nos va a formar, si son poquitos, oligosacáridos y progresivamente polisacáridos. A su vez, estos polisacáridos, dependiendo de si están conformados por los mismos azúcares, digamos, o si están conformados por distintos azúcares, va a influir en cómo los clasifiquemos. Van a ver que hay homopolisacáridos, que por ejemplo es el almidón, es el claro ejemplo. El almidón es un homopolisacárido que tiene 2 como subdivisiones, que es la amilosa y la amilopectina. La amilosa son básicamente glucosas unidas entre sí por enlaces alfa 1,4, y bueno, la amilopectina es por enlaces alfa 1,6, bueno, no importa, lo vamos a entender ahora un poco más adelante en este video, pero todo lo que esté formado por el mismo monosacárido, es decir, si tenemos todo formado por glucosa, o todo formado por galactosa, o todo formado por lactosa, únicamente es un homopolisacárido. Ahora, si tenemos un azúcar que está formado por glucosa, por fructosa, por galactosa y todo variado a lo largo de todo el polisacárido, estamos hablando de lo que es un heteropolisacárido. Teniendo presente ese concepto, ya tenemos uno de los criterios de clasificación, ¿no? Bien. A su vez, estos hidratos de carbono se pueden clasificar en hidratos de carbono simples y hidratos de carbono complejos. Todo lo que sea simple, excepto en los lípidos, que lo vamos a ver un poco más adelante en otro video, todo lo que es simple es básicamente esa misma biomolécula, es decir, es simplemente eso, o sea, un disacárido, un homopolisacárido, cosas así son hidratos de carbono simples.
En cambio, cuando es un hidrato de carbono unido a otro tipo de biomolécula, ahí se transforma en un hidrato de carbono complejo. Un hidrato de carbono complejo, por ejemplo, puede llegar a ser una glucoproteína. Una glucoproteína es un hidrato de carbono unido a una proteína, o varios hidratos de carbono unidos a una proteína. Un glucolípido, por ejemplo. Las glucoproteínas, los glucolípidos se encuentran en lo que es el glucocálix, que si nos vamos a organela, ustedes van a ver que es como el mecanismo de señalización de la célula y demás. Y bueno, es por eso que está bueno saber esto de hidratos de carbono simples y complejos. Nos vamos a meter más que nada con los simples, o sea, no nos vamos a adentrar mucho en los complejos porque no nos interesa en particular a nosotros. Bien, con respecto a la clasificación en particular de los hidratos de carbono en sí, se los puede clasificar según el número de carbonos y se los puede clasificar también según el grupo funcional que tengan. Recuerden que el grupo funcional son el carbonilo, digo, pero tiene dos subdivisiones, aldehído y cetona. Si el grupo funcional lo tenemos en el carbono 1, es un aldehído. ¿Lo ven? Acá es un doble enlace oxígeno, un enlace simple hidrógeno. Siempre está en el carbono 1. Recuerden, el carbono es un tetrámero, es decir, tiene que tener 4 enlaces. Si yo tengo un doble enlace en oxígeno, yo tengo 2 enlaces. Un enlace simple en hidrógeno tenemos 3 y en el enlace con el carbono de abajo tenemos 4, completando lo que es un tetrámero. Es por eso que solamente puede existir aldehídos en el carbono 1. Pero ahora si tenemos el grupo funcional en el carbono 2, vamos a tener lo que es una cetona. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono arriba, es un enlace, un carbono abajo es otro enlace, y el doble enlace de oxígeno, 4 enlaces completándonos el tetrámero del carbono, entonces no le podemos agregar más. Y es por eso que están las cetonas únicamente en el carbono 2. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, porque al momento de clasificar a un hidrato de carbono, necesitamos esto. Cuando el grupo funcional es aldehído, vamos a clasificar ese hidrato de carbono con el prefijo alto. Cuando es cetona, con el prefijo ceto. Ahora, después del grupo funcional, le sigue la cantidad de carbonos. La mínima cantidad de carbonos son 3. Los azúcares más chiquititos, digamos, los hidratos de carbono más chiquititos, son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. O sea, el gliceraldehído es una aldotriosa porque tiene 3 carbonos. Empezamos con una triosa, sigue una tetrosa, pentosa, hexosa. Depende del número de carbono. Ya se sabe, triosa 3 carbonos, tetrosa 4 carbonos, pentosa 5 carbonos, hexosa 6 y bueno. Entonces, si tenemos una moleculita, un hidrato de carbono que es, por ejemplo, la glucosa, que tiene 6 carbonos y en su carbono 1 tiene un grupo aldehído, estaríamos hablando de que la glucosa es una aldohexosa. Tiene un grupo aldehído y tiene 6 carbonos. Ahora, no sé, la dihidroxiacetona, que tiene una acetona en su carbono 2 y tiene 3 carbonos, es una cetotriosa. ¿Por qué? Porque es una acetona, su grupo funcional está en el carbono 2 y tiene 3 carbonos. ¿Entendido? Espero que lo hayan entendido. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a hablar de lo que es la estructura tridimensional de estos hidratos de carbono y vamos a explicar algunos de los conceptos. Bueno, prosiguiendo con lo que es la estructura tridimensional de estos hidratos de carbono, ustedes van a ver que los hidratos de carbono, bueno, acá dibujamos una molécula de glucosa lineal, ¿no? Acuérdense, esto es una molécula de glucosa, es una aldohexosa, es decir, 6 carbonos, un grupo funcional aldehído, cuenten los carbonos y vean que tiene grupo funcional aldehído, doble enlace oxígeno, enlace simple de hidrógeno. Bueno, generalmente los hidratos de carbono no se disponen así, de esta forma que dibujamos la molécula de glucosa, sino que se disponen formando anillos, es decir, se disponen de esta forma. ¿Tiene importancia biológica? Sí, tiene muchísima importancia biológica y vamos a ver por qué. Pero antes vamos a explicarles cómo se forman estos anillos. Estos anillitos que ven acá se forman por lo que es la aproximación del carbono 1, que es este, con el carbono 5, que es este. Estos dos carbonos se aproximan entre sí formando lo que se llama unión hemiacetal. ¿En qué consiste esta unión hemiacetal? En que el hidrógeno del grupo carbonilo el hidrógeno del grupo alcohol, del carbono 5, se transfiere al oxígeno del grupo carbonilo del carbono 1, al aldehído del carbono 1 sería acá,
y cuando se transfiere este hidrógeno al carbono 1 se pierde el doble enlace del oxígeno, te queda como un OH y te queda un enlace simple, un oxígeno. Difícil de entender, sí, visto así es difícil, pero lo vamos a ver acá. Miren esto, tenemos un resto unido a una molécula de carbono con un enlace simple a un hidrógeno y un doble enlace a un oxígeno, grupo carbonilo. Esto, si lo unimos a este OH, lo que sucede es esto, miren. Se ve que nos queda R unido a un carbono, unido a un hidrógeno, unido abajo a un OH, unido a un oxígeno, unido a un R. ¿Qué es lo que sucede? Se está transfiriendo este hidrógeno de este oxígeno, lo ven acá, este hidrógeno se transfiere acá. Entonces este oxígeno me queda como un OH y a su vez pierde un enlace, o sea, pierde esto, esto se lo removemos, ¿no? Y le transferimos este hidrógeno acá. Entonces, claro, nos queda un OH, pero claro, como nosotros transferimos el hidrógeno de este oxígeno a este, se nos borra acá. Entonces, cuando nosotros vamos a juntar todo esto, nos va a quedar esto. El hidrógeno que se transfirió de este oxígeno a este, bueno, el enlace simple al hidrógeno que ya existía de antes, el enlace simple del oxígeno y eso unido a un R. Y es lo que vemos acá. Ven que nos queda, este es el carbono 1, ven que nos queda el carbono 5 con su oxígeno aproximado al carbono 1. Y ven que no tiene un doble enlace oxígeno, sino que tiene un enlace simple a un OH. Y van a ver que este oxígeno, que sería este que reaccionó con este, perdió su hidrógeno. ¿Por qué? Porque se lo transfirió a este oxígeno para que este oxígeno sea OH con un enlace menos y nos quede así, y con un enlace simple a otro hidrógeno, y esto nos queda directamente como un oxígeno. No tiene mucha vuelta, es una aproximación y una reacción por unión hemi-acetal. Entonces nos da esta configuración cíclica que es muy importante. Prosiguiendo con todo esto de lo que son la forma cíclica de los hidratos de carbono, es muy importante saber esto de las estructuras cíclicas. ¿Por qué? Porque ahora, como vamos a ver, va a determinar un montón de cosas. Primero que nada, la estructura cíclica, la ven acá, esto está dibujado todo así nomás, no tiene CH ni nada, los de acá arriba, por una cuestión de tiempo. Van a ver que el carbono 1 es muy importante. Ese carbono se llama carbono anomérico y tiene dos tipos de anómeros. Anómero de configuración alfa y anómero de configuración beta. ¿De qué depende esto? De cómo se orienta en el espacio el OH de su grupo carbonilo. Es un aldehído. Van a ver que la configuración alfa tiene el OH orientado hacia abajo. En cambio, la configuración beta lo tiene hacia arriba. Lo están viendo acá. Alfa, el OH para abajo, beta, el OH para arriba. Y es muy importante porque ahora vamos a ver qué es lo que tiene. Estas uniones, o sea, estos azúcares se pueden unir entre sí desde el carbono 1 hasta el carbono 4 si es que están uno al ladito del otro, y esa unión se puede llamar alfa 1,4 o beta 1,4, y eso va a depender del anómero que tenga el carbono 1, del azúcar con el que se está uniendo, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Como también si se pone un azúcar arriba del otro, si se ramifica, va a ser puede ser 1,6, o sea, desde el carbono 1 al carbono 6, y puede ser alfa o beta también, alfa 1,6 o beta 1,6. Imaginen una rama, ¿no? La rama de un árbol como si estuviera armada porque se agarran ramitas entre sí, una al ladito de la otra. Esos son de carbono 1 a carbono 4, o que yo me agarro con un montón de gente al lado de la manito, formamos una filita. En cambio, si a mí se me para uno arriba, ya ahí lo podemos asociar a lo que es una unión de un carbono 1 a un carbono 6. Como si fuera una ramita, se estuviera ramificando, ¿no? Si tiene algo arriba que se sale del horizontal, si sale algo vertical es una ramificación, y eso tiene que ver con uniones desde el carbono 1 al carbono 6. ¿Cómo se unen? Así, acá tenemos un ejemplo de un azúcar que tiene un carbono anomérico de tipo alfa, que, fibrón, acá vamos a agarrar ¿cómo reaccionan? Reacciona el grupo OH del carbonilo, de carbono 1, con el OH del carbono 4. Este es un enlace tipo de 1,4. Si el carbono es anomérico y se une carbono 1, este es carbono 1, carbono 2, carbono 3, bueno, carbono 4, carbono 5, carbono 6, este es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Al reaccionar el OH este del carbono 4 con el OH del carbono 1,
miren lo que pasa. Esto se da como agua, típica reacción de condensación que ya estuvimos viendo. ¿No? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué nos queda? Se nos va todo lo que está dentro de la burbujita, se nos va como agua, y lo que queda fuera de la burbujita es lo que queda definitivamente. ¿Qué es esto? Es dos carbonos unidos por un oxígeno. Esto se llama, si estuvieron viendo grupos funcionales, ¿a qué tipo de grupo funcional correspondía? Se los dejo pensar. 1, 2, 3. Correspondía a las uniones de tipo éter, que recuerdan que yo les había dicho que era característica de los hidratos de carbono y que también se llamaban uniones O-glucosídicas. Es por eso, porque es simplemente un oxígeno que une dos azúcares. Acá lo pasamos como CH, CH, o sea, no pusimos C con un enlace H porque lo ideal es ponerlo así, CH. Están unidos por este oxígeno, es algo así de sencillo. ¿Ven? Entonces es por eso que llamamos uniones O-glucosídicas a los éteres también y dijimos que eran muy característicos de estas moléculas. Entonces, dicho eso, acá pusimos por ejemplo un enlace de tipo alfa 1,4, anómero alfa porque tiene el OH para abajo y se une al carbono 4. Bueno, acá por ejemplo estamos viendo las moléculas ya unidas. Pero también están las de tipo 1,6, desde el carbono 1, se las voy a enumerar, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven cómo reacciona carbono 1 con carbono 6? Es más o menos lo mismo que esto, o sea, es una unión éter que se forma por pérdida de agua, que el carbonilo, el OH del grupo carbonilo de carbono 1, que era un anómero alfa, se unió al OH del carbono 6, formando lo que es, por pérdida de agua, la reacción de condensación que da como producto final un éter. Y bueno, esto es lo que nos determinó esta unión con el carbono 1 carbono 6, que queda uno arriba del otro, que bueno, forma lo que se llaman ramificaciones. ¿Qué importancia tiene esto de saber si son enlaces alfa 1,4, beta 1,4, alfa 1,6, beta 1,6? Que básicamente lo que nuestras enzimas, nuestro organismo, lo que puede degradar son azúcares que estén unidos por enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Lo que es beta 1,4, por ejemplo, no tenemos enzimas para degradarlos. Y es por eso que nosotros no podemos degradar, por ejemplo, el pasto, que tiene celulosa, mucha celulosa, que es un homopolisacárido, que es todo glucosa, 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 unida por enlaces beta 1,4, no lo podemos degradar. ¿Y por qué? Porque no tenemos las enzimas. Entonces es muy importante saber esto porque las de función biológica, los azúcares que a nosotros nos importan son los que estén unidos por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Los beta 1,4 no los vamos a poder degradar. Eso que nosotros no podemos degradar se llama fibra dietaria. Y la fibra dietaria para lo que sirve básicamente es para aumentar la masa de la materia fecal. Entonces, claro, cuando nosotros vayamos a rendirle un tributo al dios Osiris en el trono, cuando vayamos a desoretar, les dejo la traducción en la nota acá, va a influir mucho esto de que comamos fibra. Por eso cuando alguien tiene problemas para defecar se le dan fibras y básicamente las fibras son azúcares que no se pueden degradar y tiene que ver con esto, con que son azúcares unidos por enlaces beta 1,4. Entonces recuerden esto. Los carbonos con un anómero de tipo alfa o un anómero con un anómero alfa, ¿no? Y que se une por alfa 1,4 y alfa 1,6 son los que nosotros podemos utilizar, que nuestras enzimas como la amilasa pancreática la van a poder degradar. En cambio los carbonos que estén unidos, o sea los azúcares que estén unidos por beta, por carbonos anoméricos beta, que siempre el carbono anomérico es el carbono 1, recuerden eso, siempre es el 1, no hay otro carbono que sea anomérico, no las vamos a poder degradar y es muy importante tenerlo presente. Bueno, lo último que me queda por decirles es que los hidratos de carbono son de muy baja compactación. ¿Qué significa esto? Que estos azúcares, cuando van a formar lo que es glucógeno, el glucógeno es un homopolisacárido que está formado por glucosa, es glucosa 6-fosfato, que bueno, después se transforma en glucosa 1-fosfato y se une para formar glucógeno, lo vamos a ver mejor en metabolismo. Este glucógeno, ¿por qué? No se puede compactar de la misma manera en que podemos compactar la grasa. Nosotros cuando tenemos toda la grasa distribuida en nuestro organismo, más que nada en la panza, que se ve clarito, van a ver que la grasa se compacta muy fácilmente, es como que puede estar más juntita, puede haber mucha más grasa en un lugarcito más limitado.
En cambio la glucosa no puede hacer eso, o sea, puede pero con muy baja compactación, no tiene muchas posibilidades de compactarse y eso es porque, bueno, su polaridad, como la glucosa es muy polar por su OH, tiende a retener agua, entonces se suele meter agua entre el glucógeno, entre las distintas moléculas de glucosa y no se puede compactar. Además, se puede estimar también que por una cuestión geométrica, por una geometría de la molécula, hay un juego de cargas parciales que puede llegar a entrar y eso tampoco favorece mucho el hecho de que se compacte la molécula. Entonces, ténganlo presente porque es muy importante saberlo. Dicho todo esto, mucho más no tenemos para decirles. Nos vemos en el próximo video que va a ser lípidos. Si les gustó el video pueden darle un like, que nos ayudan un montón. Lo que más nos ayuda es que nos compartan los videos y que lleguemos a más personas. Se agradece muchísimo todo tipo de comentario. Si se quieren suscribir para ver lo que nosotros estemos subiendo y estar al tanto de nosotros porque realmente lo necesitan, se suscriben y les va a saltar cuando nosotros subamos un video. Y bueno, quiero comentarles que también vamos a hacer una página de Facebook que se las vamos a dejar en la descripción para tener algo para interactuar con ustedes. Y nada, les agradecemos muchísimo todo lo que nos vienen bancando y eso es todo. Adiós.